Ahora sí. Muy bien. Hoy pues vamos a hablar en el curso de Geografía, dirigido a los alumnos del primer año de secundaria, el tema de la geósfera. Para ello pues vamos a, primeramente, los lineamientos que ya se ha exigido en la primera parte de la clase, donde todos han ingresado colocando su nombre y su apellido. En este momento pues les pido a ustedes que presten mucha atención, tengan un cuaderno, una hoja, un lapicero a su costado pues para anotar las partes más importantes. Asimismo también les pido, esto sí, presten mucha atención. Y para cada tema que vamos a ir explicando, esto es muy importante, ¿ya? Entonces, yo puedo tocar una parte que de ahí puede venir, pues, una pregunta. Muy bien, el objetivo de la clase es, usted va, luego que vas a observar, investigar textos, gráficos y videos, como hemos visto, aprender acerca de la estructura interna y externa de nuestro planeta. Dos cosas, la parte interna y externa. Pero hoy empezaremos aprendiendo acerca de la parte interna, su temperatura y su densidad. Muy bien. La estructura de nuestro planeta se divide en dos partes fundamentales. La estructura interna y la estructura, dos partes, ¿no? La primera parte es estructura interna y estructura externa. La estructura interna pues comprende el núcleo, el manto y la corteza, que es lo que hoy vamos a estudiar. Y la estructura externa, que es la hidrosfera, que habla pues que habla del agua existente en la corteza terrestre. De la atmósfera, habla pues de las capas de aire, y también la otra parte que es la biosfera. Hoy pues nos vamos a abocar acerca de la estructura interna. Muy bien. Cuando hablamos de la estructura interna del planeta, estamos hablando pues de la geósfera, ¿ya? ¿Y qué es la geósfera? Es la parte sólida del planeta Tierra, ¿ya? Entonces, es la parte sólida. Entonces, cuando hablamos pues de la parte sólida, entonces comprende pues desde la corteza terrestre, donde están pues los continentes, las montañas, los valles, los desiertos, el mar, desde ahí, y miren, hasta el núcleo de la Tierra. Aquí está. Aquí donde estoy colocando el mouse, está pues la parte centro de nuestro planeta. Imaginemos pues que vamos a hacer un corte a nuestro planeta, un pedacito, y aquí tenemos la imagen de una pequeña porción de nuestro planeta. ¿Cuánto es la distancia que hay desde el nivel del mar hasta el centro? Son 6.378 kilómetros, aproximadamente pues 6.400 kilómetros. ¿Ah? Y aquí vemos tres capas muy importantes, que son, aquí está, nuevamente vamos a cortar a nuestro planeta, a ver, para estudiarla, estas capas internas que hay en ella. Aquí vemos la corteza, aquí la corteza terrestre, la parte superior. Debajo de ella está la capa del manto, miren el tamaño de esta capa, miren su ancho, es mucho mayor que la corteza. Si se dan cuenta ustedes, pues, la corteza, su tamaño es muy corto, su distancia, su ancho es muy corto. Y viene aquí la otra capa que es el núcleo, que también pues tiene una gran distancia, ¿ya? Aquí está, el núcleo, que es esto que está de color, pues, aquí está, este es el núcleo, perdón, este es el núcleo, aquí está.
Entonces vamos a estudiar cada una de ellas, a la corteza, al manto y al núcleo. Muy bien. Empezamos pues hablando un poquito del origen de la geósfera. ¿Ya? Entonces se dice pues, los científicos, parte de los científicos, bueno, dicen que nuestro planeta se formó hace unos 4.600 mil millones de años. Y esto pues aparte de la colisión de los escombros meteóricos que crearon el sistema solar. Quiere decir pues que nuestro planeta en sus inicios pues tenía esta forma. Miren, todo, miren esta parte, esto es un concepto muy importante. Todo nuestro planeta, en un inicio, todo era materia fundida. Que quiere decir pues que era grandes masas de rocas fundidas. Todo el planeta. No habían océanos, no habían pues, no habían todavía los continentes, ni islas, ya que todo era materia fundida. Eso pues es lo que dicen los estudiosos, ¿no? Los científicos. Pero aquí tenemos la imagen de nuestro planeta, aquí donde estoy colocando el mouse. Entonces, ¿por qué todo era pues una materia fundida? Pues producto de la colisión de muchos objetos que iban impactando el planeta, y entonces nuestro planeta pues era más o menos así, ¿no? Todo era materia fundida. Ojo, todo era materia fundida. Pero después, dicen los científicos, que va a producirse un enfriamiento. Esto, después de tener una alta temperatura, ahora se va a enfriar. Y entonces, ustedes saben pues que cuando las rocas fundidas se van enfriando, se van endureciendo. Y entonces es ahí cuando se van formando las capas de la Tierra. ¿Ah? Hace 4.000 millones de años, dicen los científicos, pues, cuando se va enfriando, entonces los materiales más densos, quiere decir, pues, los más pesados, se van a hundir en el centro y van a formar, pues, el núcleo. Entonces, lo primero que se va a ir formando son el núcleo y después el manto. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que se forma. ¿Ya? El magma más ligero, o sea, las rocas menos fundidas, van subiendo a la superficie, formando el manto. ¿Ven? Entonces, después del núcleo se forma el manto. Aquí vamos a encontrar una capa también menos dura que en el núcleo. Muy bien. Y de ahí, el magma más externo, o sea, ya lo que sale en la parte superior, se enfrió también, ¿ya? Y va a formar una fina capa. Esta fina capa se llama la corteza terrestre, ¿ya? Los continentes. Entonces se van formando los continentes, los mares, los océanos, las islas. Muy bien. Entonces lo último que se va a ir formando es la corteza terrestre. ¿Ya? Entonces todo esto se va formando después de que nuestro planeta se va enfriando. Ahora vamos a estudiar cada uno de ellas. Comenzamos pues con la corteza. Aquí está la corteza, miren. La imagen nos ayuda claramente a entender, miren. La corteza comprende pues desde esta línea azul, donde están ubicados las cordilleras, el fondo también, esta capa también que viene a ser del fondo marino, los zócalos, también es donde se encuentran los océanos, los mares, los lagos, en fin. Todo esto comprende la corteza, desde la línea azul para arriba, ¿no? Entonces de aquí
hasta la cumbre más alta de las cordilleras o montañas. Entonces, aquí hay un detalle, muchachos. Dice, aquí en la corteza terrestre, donde también nosotros pues vivimos, aquí están las rocas menos densas. ¿Qué significa esto? Significa pues que aquí están las rocas que se pueden de alguna manera, el hombre lo puede deformar, lo puede pues dar forma. Por ejemplo, ustedes saben pues que el cemento se obtiene pues de las rocas que de alguna u otra manera se van moliendo hasta obtener un polvillo. Entonces, ¿todo por qué? ¿Por qué se puede hacer eso? Debido pues, a que las piedras son menos densas, se les puede dar forma, se les puede pues deformar su forma original. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, el espesor es de 0 kilómetros hasta los 35 kilómetros de profundidad. Hasta aquí nada más. Desde aquí, desde el nivel del mar para abajo, 35 kilómetros de profundidad. Es la corteza terrestre. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Como habíamos explicado también, es más gruesa, dice, en la zona donde se sitúan los continentes. Aquí vemos, por ejemplo, miren, aquí vemos un pedacito, ¿no?, de la corteza terrestre, y miren, aquí abarca, miren, 70 kilómetros. Yo había dicho anteriormente, pues, hasta los 35, pero es que ya se está midiendo desde la parte más alta de la cordillera. Desde la parte más alta de la cordillera hacia abajo puede alcanzar hasta 70 kilómetros. ¿Ven? Aquí está. Todo esto que ustedes ven aquí, cordillera, montañas, desiertos, valles, cerros, estribaciones, en fin, todo eso comprende pues la plataforma continental y la plataforma continental. Ahora, también se le considera corteza terrestre, también donde está el fondo marino, también hay una gruesa capa. Esta se llama corteza oceánica, que tiene un espesor entre 6 y 10 kilómetros. Y sobre esta corteza oceánica, pues es donde están los océanos, los mares, en fin. Entonces, todo esto también forma parte de la corteza terrestre. ¿Ya? Muy bien. Esta es una imagen, pues, que hemos obtenido también, donde nos muestra hasta dónde es la corteza terrestre. Muy bien. Sigamos. Después debajo de la corteza terrestre se encuentra el manto. Aquí está. Debajo se encuentra el manto. Aquí lo tenemos de color naranja y aquí un color medio entre un naranja más encendido, ¿no? Ya que también el manto también se divide en dos partes para su mejor estudio. Y aquí, muchachos, miren lo que dice aquí. En el manto está formado por rocas más densas, dice, que son pues de hierro, de magnesio, que en la corteza. Entonces, quiere decir que estas rocas que están aquí son más duras que las que se encuentran en las cortezas. Quiere decir que para deformar, para triturar estas rocas, no va a ser fácil. Se va a tener pues que emplear máquinas mucho más fuertes para poder perforar estas rocas, ya que son pues más duras, más consistentes. Eso significa pues más densas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a medida que uno va ingresando hasta el núcleo, las rocas se van volviendo más duras. Aquí vamos a encontrar en esta capa del manto minerales como el hierro. El hierro pues es un mineral muy duro, magnesio, etc. Y lo que dice aquí, la temperatura aquí va aumentando. ¿Ya? Aquí hay una temperatura, eso lo vamos a estudiar en las siguientes diapositivas. Aquí la temperatura aumenta. ¿Ya? Entonces su espesor es de 2.900 kilómetros. Aquí está. Desde aquí hasta acá, pues,
a los 2.900 kilómetros. Miren, mucho más ancho. 2.900 kilómetros de ancho tiene esta capa. Muy bien. Después, debajo del manto, ¿qué se encuentra? Se encuentra el núcleo de la Tierra. Y miren lo que dice aquí. Está formada por las rocas más densas. Quiere decir que son mucho más duras que las que hay en el manto y aún más duras que las que hay en la corteza. Son más duras, ¿ya? Aquí pues es donde se encuentran los minerales como hierro, el níquel, minerales bien duros. Aquí está. Y vemos pues que el núcleo está formado por dos partes. El núcleo externo, aquí está, este es el núcleo externo de color naranjita, y el núcleo interno sólido. Pero miren, el núcleo externo, a ver un momento, el núcleo externo, como vemos aquí, es líquido. Quiere decir, aquí las rocas están fundidas. Quiere decir que aquí hay grandes masas de rocas fundidas. Quiere decir que están en un estado líquido. Eso significa rocas fundidas. Están en un estado líquido. Pero la parte interna, la parte central, es sólido. Qué curiosidad después tiene, ¿no? La estructura interna de nuestro planeta. Aquí está. Aquí tenemos otra imagen y dice pues que el espesor del núcleo es de 3.400 kilómetros. Un poquito mayor, ¿no? Que aquí está el núcleo interno. Desde aquí hasta acá hay un espesor de 3.400 kilómetros de ancho. A ver, vamos a explicarlo de radio. Desde el centro hasta aquí hay un radio de 3.400 kilómetros. Bueno, aquí pues hay mayor presión. ¿Por qué? Porque tiene que soportar el peso de todo lo que está encima. Eso significa presión, que tiene que soportar pues todo el peso de encima. El peso de la corteza, el peso del manto, lo soporta pues aquí en el núcleo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo será la temperatura? Bueno, algunos chicos parece que ya conocen también un poco del tema acerca de la temperatura de nuestra geósfera, y aquí hay un dato muy importante. La temperatura aumenta con la profundidad. Por ejemplo, aquí en la corteza, donde también estamos nosotros, aquí hay una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Se le ha puesto como promedio. A veces pues varía en ciertos lugares, ¿no? A veces llega a 20 grados, 30 grados, o a veces hasta 0 grados en las zonas más frías. Pero el promedio es 15 grados centígrados en la parte de lo que es la corteza, ¿ya? Pero en el manto, aquí ya cambia la cosa. Aquí la temperatura aumenta entre los 800 grados hasta los 1.000 grados centígrados. Quiere decir pues que estas rocas son densas y encima pues también tienen una alta temperatura, 800.000 grados centígrados, y puede llegar incluso hasta 4.000 a medida que se va acercando a la siguiente capa, ¿no? Que es el núcleo. Muy bien. Aquí, todas las rocas, aquí, este es un dato muy importante, todas las rocas están en estado sólido. ¿Ya? Muy bien. Y por último, en el núcleo, aquí, en el núcleo. ¿Cuánto será la temperatura en el núcleo? La temperatura aquí en el núcleo está entre los 4.000 grados centígrados, imagínense. La alta temperatura que hay en este lugar. 4.000 grados centígrados. Bueno, aquí también nuevamente ponen su espesor, 3.400, quiere decir su radio, ¿no? Desde el centro hasta aquí hay un espesor de 3.400. Muy bien. Entonces vemos pues que quien tiene mayor espesor
es el núcleo. Miren, mayor espesor tiene el núcleo, 3.400 kilómetros de radio, desde el centro hasta aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo es la temperatura. Entonces aquí la temperatura es mayor. Muy bien. Entonces ya sabemos, a mayor profundidad, mayor es la temperatura, mayor es la densidad. A mayor profundidad, las rocas son más duras y hay una mayor presión. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Que en la corteza terrestre, donde estamos nosotros, es un lugar donde se presentan muchos cambios. Aquí vamos a ver fenómenos como terremotos, fallas, volcanes, y van a originar pues cambios en la corteza. ¿Ya? Entonces de esto habla también una de las características que sufre nuestra geósfera. Los terremotos pues pueden cambiar una geografía. La erupción de un volcán puede también desaparecer un pueblo y dar un cambio en la corteza. De esto se trata lo que quiere decir esto. Ya para ir terminando, la composición y estructura de la geósfera. Como vemos, pues, debajo de la estructura interna de nuestro planeta está conformado, pues, por rocas, en su gran mayoría, y entonces también están incluidas rocas fundidas, como los metales pesados, ¿no? Todo eso conforma, pues, la composición interna de la geósfera. Rocas, minerales, en fin. Rocas fundidas es la composición interna. Pero aquí dice una cosa muy importante. Toda la geósfera, en su gran mayoría, 35% es de hierro. Y el hierro, pues, es un mineral que se usa bastante en la construcción, para hacer, pues, muchos piezas para la construcción, para la vida diaria, en fin. Eso se obtiene, son minerales pues, que nos brinda la geósfera, un 25% de oxígeno y en fin. Esto está hablando de toda la corteza, y de toda la geósfera, pero de la corteza, del lugar donde nosotros pues, estamos, desde el nivel que comprende pues, montañas, cordilleras, continentes. La corteza consta pues de oxígeno, se van a encontrar los siguientes minerales: silicio, oxígeno, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, en fin. ¿Ah? Entonces, de esto consta pues la composición interna de nuestro planeta. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Por qué es importante la geósfera? Sin la geósfera, pues, no podríamos vivir en el planeta. Para caminar, donde se construyen las pistas, las vías de comunicación, las casas, tiene que ser un terreno sólido. Por eso es importante la geósfera. Asimismo, en la geósfera, pues, se encuentran, pues, las rocas, los minerales, el magma, la arena y las montañas. Aquí está, ¿no? En la geósfera, pues, es el medio también donde habitan también, pues, las aves, los mamíferos, es donde crecen, pues, las plantas, los árboles, donde está el agua para el consumo humano de los animales, en fin. Por eso es importante la geósfera. Pero, ¿qué está pasando, no? Aquí vemos también la importancia de los suelos. El suelo es muy importante, porque no solamente nos brinda minerales para la construcción, en fin, para la joyería, no. También, pues, ahí crece la vegetación, también está, hay un sistema, dice, también, donde obtenemos también el agua, en fin. Ahí también, pues, están todas las actividades muy importantes, como son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la minería, las industrias, en fin, transporte, comercio, turismo, todas esas pues se realizan en los suelos, como habíamos mencionado, ¿no? Las grandes vías de comunicación terrestre están pues en la
en los suelos, que forma parte pues de la geósfera. Muy bien. Y este es un dato muy importante. Los campos de cultivo, específicamente, vamos a irnos directamente, nos vamos a enfocar a ellos, su regeneración es muy lenta. Esto quiere decir, pues, los campesinos entienden muy bien esto. Ellos saben, pues, que los suelos también deben entrar en un proceso de descanso, ya que cada cosecha hace que el suelo vaya perdiendo nutrientes. Sí, el suelo también va perdiendo va perdiendo sus nutrientes, sus minerales, a medida, pues, que va brindando diferentes frutos, va brindando, pues, diferentes cultivos, va perdiendo eh, su riqueza. Entonces, es por eso que entran también en un periodo de descanso. Por eso dice su regeneración es muy lenta. ¿Ya? Y lamentablemente, pues, hay daños a la geósfera, sí las hay. Vemos, pues, hoy en día mucha actividad petrolera en casi todo el mundo. En casi todo el mundo, pues, se extrae este mineral que está, pues, debajo de la corteza, y la extracción del petróleo, por ejemplo, y de otros minerales, compañías mineras, en fin, también han contaminado nuestro suelo. Imagínense, este lugar, miren, aquí se ve solamente una pequeña porción nada más. Miren este lugar, cubierto pues de residuos de petróleo, de gasolina, en fin, de residuos mineros. Pregunto yo, ¿podrá crecer, después de que se termine de extraer todo el petróleo en esta zona, podrá esta zona ser en el futuro una zona de cultivo siquiera, o una zona para vivir? Yo creo que no, ya que prácticamente nosotros los seres humanos hemos introducido objetos dañinos y muchas sustancias químicas, dañando pues toda nuestra en esta parte pues nuestro suelo. ¿Lo estamos dañando? Sí, lo estamos dañando. ¿Ven? Prácticamente pues toda esta zona va a quedar como una zona pues inservible para el cultivo, la ganadería, vivienda, en fin. Otro daño, por ejemplo, por ejemplo, nuestros suelos, es la degradación. Como habíamos estudiado anteriormente, el suelo pierde su valor en términos de nutrientes. Por ejemplo, esta área de cultivo hace algunas décadas, 50 años, 30 años quizás, haya podido ser pues grandes extensiones de áreas de cultivo. Quizás aquí se extraían pues, se cultivaba pues la papa, en fin, zonas pues de verduras, como por ejemplo, ¿no? Estoy dando como ejemplo. Pero la falta de cuidado que se hizo a este lugar, quizás no hubo canales de irrigación, en fin, se exageró mucho en la producción agrícola, y todo eso provocó pues que este suelo haya perdido todos sus nutrientes. Quiere decir que ya las plantas que iban creciendo ya no obtenían el tamaño que un agricultor quería, que una producción agrícola exigía, y poco a poco pues fue pasando esto, ¿no? Entra en una degradación. ¿Mm? Hoy en día pues prácticamente estos lugares también ya no sirven. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes, tanto la contaminación como la degradación. Ahora sí, aquí tenemos también noticias también del tema, que también hemos investigado, las bombas nucleares. Esas pruebas nucleares, por ejemplo, que se hacen, que hacen pues las grandes potencias, quieren demostrar a otro país
su poder, en fin, lo hacen pues muchas veces en los océanos, y algunos lo hacen también en zonas de desierto, y todo eso, todas esas pruebas pues de alguna u otra manera van dañando también la corteza terrestre. Prácticamente pues se han convertido en zonas ya inservibles para cualquier proyecto que se podría hacer donde se ha dejado pues explosionar aquella bomba nuclear. Sabemos nosotros que la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que explotaron pues en el año 1945, hoy pues son zonas inhabitables. Nadie quiere vivir en ese lugar, y peor aún, no hay ninguna actividad económica, ni agricultura, en fin. ¿Por qué? Porque son zonas pues donde hasta hoy, hasta el día de hoy todavía queda parte de esa radioactividad nuclear que daña pues el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces, y de alguna otra manera también ha dañado también a la corteza de aquel lugar. Entonces también las pruebas nucleares traen mucho daño a nuestra geosfera. Muy bien, ahora sí. Aquí tenemos también otra noticia que también podemos ir investigando luego. Aquí se han dejado preguntas también, que quizás se pueden hacer si nos alcanza el tiempo para debatir, para que usted también dé sus opiniones, qué has entendido por la geósfera, bueno, escribir los minerales de que está compuesto, bueno, también, de que está compuesta nuestra geósfera, y de qué manera el hombre está destruyendo la geósfera. Bueno, hasta aquí pues hemos nosotros aprendido la gran importancia de la geósfera. Espero pues que todo este trabajo, todos estos videos, textos, diapositivas, te hayan ayudado para el rendimiento de tus conocimientos y aprendizaje. Asimismo, esto también te va a ayudar a tener un análisis crítico de la importancia de cuidar nuestro planeta. Muy bien, hasta aquí pues en esta parte, muchas gracias. Y ahora sí.